Juró no volver a amar después de que su primera esposa lo traicionara, hasta que ella llegó. Bienvenido, querido oyente, a un nuevo viaje por las páginas del tiempo. Hoy te invito a cruzar conmigo los portones oxidados de una mansión olvidada, donde las paredes guardan secretos y las cenizas aún susurran historias de amor y redención. Esta es una narrativa sobre heridas que no cicatrizan solas, sobre silencios que dicen más que palabras, y sobre una mujer cuya fuerza residía no en la voz que alzaba, sino en la presencia que ofrecía. Estás a punto de conocer a Frederick Whitmore, un conde marcado por el fuego y la culpa, y a Margaret Gray, una curandera cuyas manos salvaban vidas mientras su propio corazón permanecía guardado en cofres de soledad. Dos seres rotos que, al encontrarse, descubrieron que algunas heridas solo pueden curarse cuando se comparten. Antes de sumergirnos en esta historia, quiero saber, ¿desde dónde me escuchas ahora? ¿De qué ciudad, de qué rincón de este vasto mundo te conectas con estas palabras? Déjalo en los comentarios. Me encanta saber de dónde vienen los corazones que acompañan estas narrativas. Y si esta historia toca tu alma, como espero que lo haga, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Tu presencia aquí hace toda la diferencia. Ahora ponte cómodo. Deja el mundo afuera por unos instantes. Respira profundo. Año 1848. Era victoriana lugar. Condado de Ashford, Kent, Inglaterra. Mansión Ravensfield y villa de Hartwell. La Inglaterra de 1848 era un país de contrastes violentos. El humo de las fábricas manchaba los cielos de Londres mientras, en los condados rurales, el tiempo parecía haberse estancado en siglos anteriores. Era una época en que el valor de una mujer se medía por el matrimonio que contraía, en que las cicatrices en el rostro de un hombre podían destruir más que su apariencia, podían aniquilar su alma. Era una época en que el silencio podía ser tanto prisión como liberación. Y es en este escenario de nieblas y secretos donde nuestra historia comienza. San Stefan, Etatas, febrero de 1848. La lluvia caía sobre Ravensfield como si el propio cielo llorara por la mansión. Gruesas gotas escurrían por las ventanas empañadas, trazando caminos irregulares por el vidrio antiguo, como lágrimas que no sabían a dónde ir. Dentro de la biblioteca, donde el fuego crepitaba en la chimenea sin conseguir calentar verdaderamente el ambiente, Frederick Whitmore, conde de Ashford, permanecía inmóvil frente a la ventana, observando el ala este de la propiedad, o lo que quedaba de ella. 6 años, 6 inviernos, 6 primaveras, 6 veranos y otoños habían pasado desde la noche en que las llamas devoraron no solo madera y tela, sino su propia capacidad de sentir. Las ruinas permanecían intactas, vigas ennegrecidas apuntando al cielo como dedos acusadores, paredes carbonizadas que se negaban a desmoronarse por completo, como si la propia estructura insistiera en recordarle su fracaso. Frederick tenía 35 años, pero sus ojos cargaban el peso de un hombre que había vivido varias vidas, todas ellas terminadas aquella noche de agosto de 1842. La cicatriz que cubría la mitad de su rostro, del ojo izquierdo hasta el mentón, no era solo una marca física, era un mapa de su culpa, un testamento visible de todo lo que había perdido al intentar y fracasar en salvar lo que más amaba. El sonido de pasos en el corredor anunció la llegada de Lady Constance Whitmore antes de que la puerta se abriera. Su tía tenía 62 años y la postura de una reina que gobernaba un reino en declive. Desde la muerte de los padres de Frederick, ella había asumido el papel de matriarca con una eficiencia que rayaba en la tiranía, y era la única persona en la mansión que no bajaba los ojos cuando él entraba en una habitación. Frederick, él no se volvió. Tía. El parlamento envió otra carta. El silencio que siguió fue llenado solo por el tamborileo de la lluvia y el crepitar de las llamas. Lady Constance atravesó la biblioteca con pasos medidos, depositando un sobre lacrado sobre el escritorio de caoba, el mismo escritorio donde su padre y el padre de su padre habían administrado el condado por generaciones. «Cuestionan tu capacidad para mantener el título», continuó ella, su voz desprovista de emoción aparente, como si discutiera el menú de la cena. «Un conde sin herederos, recluido hace 6 años, rodeado de rumores. La palabra salió como humo, amarga y dispersa. ¿Sabes lo que dicen en la villa?
Lady Constance se acercó a la ventana, colocándose al lado del sobrino. Sus ojos también se fijaron en las ruinas. Que tú causaste el incendio, que Rosalind intentaba huir, que la criatura... Basta. La palabra cortó el aire como una cuchilla. Frederick finalmente se volvió, y por un breve instante, la luz del fuego iluminó toda la extensión de su cicatriz. La piel retorcida, rosada en algunos puntos, blanca en otros, un paisaje de destrucción mapeado en carne humana. Lady Constance no retrocedió. Ella nunca retrocedía. «Un matrimonio», dijo ella, como si la palabra fuera una sentencia. «Un matrimonio respetable, con una mujer de reputación inmaculada, podría silenciar los susurros. Podría dar al condado el heredero que necesita. Podría...» vaciló por primera vez. «Podría darte una razón para continuar». Frederick soltó una risa. Un sonido áspero, desprovisto de humor. ¿Y qué mujer respetable aceptaría casarse con un monstruo desfigurado que posiblemente asesinó a su propia familia? «Te sorprenderías», respondió Lady Constance, y había algo en su tono que hizo que Frederick la mirara verdaderamente por primera vez en esa conversación. «Ya encontré una candidata. Una mujer cuya reputación podría contrarrestar la tuya. Una mujer asociada a la vida y a la curación. ¿Quién?» Lady Constance caminó hasta la puerta antes de responder, su silueta recortada contra la luz tenue del corredor. «Margaret Gray, la partera de Hartwell». La puerta se cerró con un clic suave, dejando a Frederick solo con el fuego, la lluvia y el peso de una decisión que cambiaría el curso de su existencia, aunque él aún no lo supiera. Afuera, la tormenta se intensificaba, y en las ruinas del ala este, la lluvia continuaba cayendo sobre cenizas que hacía mucho habían olvidado el calor. Marzo, de 1848, en la villa de Hartwell, a 3 millas de la mansión Ravensfield, había una casa de piedra con techo de pizarra, donde las mujeres iban cuando todos los demás recursos habían fallado. No era la casa más bonita de la villa, ni la más grande, pero era la más buscada en las noches de tormenta, en los días de fiebre, en las horas en que la vida y la muerte bailaban su vals silencioso. Margaret Gray despertó antes del amanecer, como siempre hacía. El hábito había sido cultivado a lo largo de años, primero observando a su padre, el doctor Thomas Gray, preparar sus bolsas de instrumentos a la luz de velas, después asumiendo ella misma esas funciones cuando la fiebre tifoidea se lo llevó, dejándola huérfana a los 19 años. Ahora, a los 23, Margaret era conocida en toda la región como la mujer que llamabas cuando el médico se rendía. Sus manos habían traído al mundo a más de 100 niños. Sus tisanas habían bajado fiebres que los médicos declaraban incurables. Su mirada calma había sido lo último que muchos moribundos vieron, no con miedo, sino con una extraña paz. Aquella mañana de marzo, mientras el sol aún vacilaba en aparecer tras las colinas, Margaret preparaba sus remedios en la pequeña cocina de los Thornton, la familia de farmacéuticos que la había acogido tras la muerte de su padre. El aroma de hierbas secas, lavanda, manzanilla, menta, impregnaba el aire, mezclándose con el olor de pan fresco que la señora Thornton horneaba en el horno. «Recibiste una carta», dijo la señora Thornton depositando un sobre la mesa de trabajo de Margaret, con el sello de los Whitmore. Margaret no mostró sorpresa. Sus manos continuaron moliendo las hierbas en el mortero, el ritmo constante e hipnótico. Ya sabía lo que aquella carta contenía. Lady Constance había enviado un emisario la semana anterior, explicando la propuesta en términos que no dejaban margen para el romanticismo. Un matrimonio de conveniencia, una condesa en el papel, una extraña en la práctica, un título a cambio de respetabilidad prestada. La señora Thornton permaneció en la puerta, esperando. Era una mujer de 50 años, con manos callosas por el trabajo en la farmacia y ojos que veían más de lo que la mayoría. Había acogido a Margaret como a una hija cuando la joven apareció en su puerta, empapada de lluvia y de luto, cargando solo una bolsa de instrumentos médicos y una deuda que amenazaba con consumirla. «Vas a aceptar», dijo la señora Thornton. No era una pregunta. Margaret finalmente dejó de trabajar. Sus ojos, de un verde profundo que recordaba al musgo en piedras antiguas, encontraron los de la mujer que había sido su madre sustituta durante 4 años. «Las deudas de mi padre», comenzó Margaret. «Lo sé».
La señora Thornton se acercó, sus manos ásperas encontrando las de Margaret sobre la mesa. Pero no es solo por eso, ¿verdad? El silencio que siguió fue elocuente. Margaret había rechazado 3 propuestas de matrimonio en los últimos 2 años, la más reciente del doctor Samuel Ashby, un médico viudo y respetable que la miraba con un hambre que ella no conseguía corresponder. Cada rechazo había costado algo, no solo en términos de seguridad financiera, sino en susurros en la villa, en miradas atravesadas en la iglesia, en invitaciones que dejaron de llegar. El doctor Ashby te habría amado, continuó la señora Thornton suavemente. Te habría dado una vida cómoda. El doctor Ashby me habría poseído, corrigió Margaret, y su voz cargaba una certeza que no admitía debate. Hay una diferencia. Abrió la carta, sus ojos recorriendo las líneas escritas en caligrafía impecable. Los términos eran claros. Una dote generosa que pagaría todas las deudas de su padre, una posición como condesa de Ashford y la expectativa de producir un heredero para el condado. A cambio, ella prestaría su reputación de curandera a un hombre cuya imagen estaba manchada por la tragedia y los rumores. ¿Y el conde?, preguntó la señora Thornton. ¿Sabes lo que dicen de él? Margaret dobló la carta con cuidado, guardándola en el bolsillo del delantal. Dicen muchas cosas, pero las palabras son solo palabras. Esa tarde escribió su respuesta. 3 líneas breves, aceptando sin florituras ni condiciones. El lacre que cerró el sobre selló no solo papel, sino el destino de 2 almas que aún no sabían cuánto se necesitaban la una a la otra. Al otro lado de la villa, en la farmacia de los Thornton, el doctor Samuel Ashby observó al mensajero partir en dirección a Ravensfield. Sus puños se cerraron a los lados del cuerpo, pero su rostro permaneció impasible. Algunas pérdidas, sabía él, eran solo el comienzo de guerras silenciosas. Sagas, abril de 1848, el día de la boda amaneció con un cielo de perla, ni sol ni lluvia, solo una luminosidad difusa que parecía suspender el tiempo. La pequeña iglesia de Hartwell, construida en piedra hacía 300 años, estaba repleta por primera vez desde el funeral de Rosalind Whitmore, 6 años antes. Lady Constance había insistido en una ceremonia pública. La gente necesita ver, había dicho. Necesitan ver que el conde eligió seguir adelante, que hay esperanza para Ravensfield. Lo que no dijo, pero todos entendieron, era que la gente también necesitaba ver a Margaret, la partera que salvaba vidas, entrando en la familia que la villa asociaba con la destrucción. Margaret caminó por el pasillo de la iglesia con pasos medidos, usando un vestido de seda gris azulado prestado por Lady Constance. No había velo cubriendo su rostro, no había padre para entregarla, no había flores en su ramo además de una rama simple de romero, la hierba del recuerdo, la hierba que cultivaba en el jardín de los Thornton para usar en sus remedios. El señor Thornton la acompañaba, su brazo firme bajo el de ella, su silencio más elocuente que cualquier discurso. Había sido como un padre para ella en los últimos 4 años, y la gratitud de Margaret era una deuda que nunca conseguiría pagar, no en dinero, sino en algo más profundo. Entonces lo vio. Frederick Whitmore estaba de pie frente al altar, vestido de negro riguroso que contrastaba con la palidez de su piel. La cicatriz era más visible de lo que ella había imaginado, un paisaje de devastación que cubría la mitad de su rostro, tirando levemente de la comisura del ojo izquierdo, descendiendo en surcos irregulares hasta desaparecer bajo el cuello alto de su camisa. Era como si alguien hubiera intentado borrar la mitad de su cara y hubiera desistido a mitad del proceso. Las miradas en la iglesia se dividían entre ella y él, algunas curiosas, otras horrorizadas, muchas simplemente ávidas de presenciar el espectáculo. Margaret podía sentir el peso de cada una de ellas como piedras en sus hombros, pero sus ojos permanecieron fijos en Frederick. Ella no desvió la mirada de la cicatriz, no demostró piedad, ni horror, ni la curiosidad mórbida que él claramente esperaba. En cambio, lo observó como observaría a cualquier paciente en su primera consulta, con atención clínica, catalogando, evaluando, pero sin juicio. Fue la primera sorpresa. La ceremonia fue breve, votos pronunciados en voces bajas, anillos intercambiados con dedos que no temblaban, un beso que apenas rozó los labios de Margaret antes de que Frederick se apartara.
Cuando se volvieron para enfrentar a la congregación como marido y mujer, algo pasó por el rostro del conde, algo que podría haber sido confusión o tal vez el primer temblor de algo que no conseguía nombrar. La recepción tuvo lugar en Ravensfield, en los salones que no se usaban desde antes del incendio. Lady Constance había supervisado personalmente cada detalle, las flores, la comida, la disposición de los invitados, con la eficiencia de un general preparando una campaña. Margaret circuló entre los presentes, como si fuera una invitada en su propia celebración, aceptando felicitaciones con sonrisas educadas que no alcanzaban sus ojos. Cuando el último invitado partió y los criados comenzaron a recoger los vestigios de la fiesta, Frederick encontró a Margaret en el corredor que llevaba a los aposentos de la condesa, habitaciones que habían permanecido cerradas desde la noche del incendio. Señora, ella se volvió. A la luz tenue de las velas, las sombras suavizaban la cicatriz de él, pero también revelaban algo más, una tensión en los hombros, una rigidez en la mandíbula, como si cada palabra fuera un esfuerzo físico. Mi señor. Frederick se acercó, deteniéndose a una distancia que era al mismo tiempo íntima y formal, lo suficientemente cerca para que ella sintiera el aroma de sándalo y humo antiguo que parecía impregnarlo, lo suficientemente lejos para que no hubiera riesgo de toque accidental. No espere nada de mí más allá de lo necesario para producir un heredero. Su voz era baja, desprovista de emoción. No me busque, no haga preguntas, no entre en el ala este. Tendrá sus aposentos, sus actividades, su libertad dentro de los límites del decoro. A cambio, espero que cumpla su parte del acuerdo y mantenga las apariencias que este matrimonio exige. Margaret lo escuchó hasta el final, su rostro tan impasible como el de él. Entendido, mi señor. Buenas noches. Se volvió y entró en la habitación, cerrando la puerta con un clic suave que pareció resonar por el corredor vacío. Frederick permaneció donde estaba por un largo momento, su mano alzada como si fuera a llamar, antes de dejarla caer a su lado. Había esperado miedo, había esperado repulsión, o piedad, o la curiosidad mórbida que veía en todos los rostros desde el incendio. Lo que no había esperado era aquella neutralidad absoluta, aquella aceptación serena de términos que habrían hecho llorar o protestar a cualquier otra mujer. Cuando finalmente se alejó, caminando por los corredores oscuros hacia sus propios aposentos, en el ala oeste, Frederick percibió que algo había cambiado. No sabía qué, ni por qué, pero la sensación lo acompañó por el resto de la noche, impidiéndole dormir. En su habitación, Margaret se sentó en la cama aún vestida, sus ojos fijos en la ventana que daba a las ruinas del ala este. La luna, emergiendo tras las nubes, iluminaba las vigas carbonizadas como huesos blanqueados de alguna criatura antigua. Ella no lloró, no tenía esa costumbre. En cambio, comenzó a deshacer las trenzas elaboradas que una criada había hecho en su cabello por la mañana, sus dedos trabajando con la misma eficiencia metódica que usaba para preparar remedios o traer niños al mundo. Mañana sería otro día, otro desafío, otra vida a ser construida sobre ruinas. Mayo de 1848. Las semanas que siguieron a la boda establecieron un patrón que ninguno de los dos había planeado, pero que ambos parecían aceptar con alivio silencioso. Margaret despertaba al amanecer antes de que los criados comenzaran sus rondas. Tomaba su desayuno sola en la pequeña sala de estar anexa a sus aposentos. Lady Constance había dispuesto que tuviera su propio espacio, separado de las áreas principales de la mansión, como una isla dentro de una isla. Después, bajaba al sótano que había convertido en dispensario. La transformación de aquel espacio húmedo y olvidado fue su primer acto como condesa de Ashford. Sin pedir permiso a nadie, había requisado estantes, mesas, frascos y todo lo demás que necesitaba para continuar su trabajo. Los criados, desconcertados con aquella extraña señora que hablaba poco y trabajaba mucho, obedecieron sin cuestionar. Lady Constance, cuando lo descubrió, quedó ultrajada. Una condesa, había siseado, no administra una botica en el sótano como una campesina. Margaret la escuchó en silencio, sus manos sin interrumpir el trabajo de organizar hierbas secas en frascos etiquetados. Las mujeres de la villa continúan buscándome, respondió cuando Lady Constance finalmente paró para respirar.
No veo razón para negarles atención solo porque cambié de dirección, y así permaneció. 2 o 3 veces por semana, mujeres de Hartwell aparecían en la parte trasera de Ravensfield, siempre discretamente, siempre por una entrada lateral que los criados fingían no ver. Margaret las atendía con la misma calma eficiente de siempre, sus manos palpando vientres hinchados, preparando tisanas, ofreciendo consejos en voz baja. Frederick supo del dispensario antes que Lady Constance. Mr. Crowley, el mayordomo que servía a la familia hacía 28 años, lo mantenía informado de todo lo que sucedía en Ravensfield, no por obligación, sino por una lealtad que trascendía empleos y salarios. La nueva condesa es diferente, comentó Crowley una mañana mientras servía el café en el despacho de Frederick. No sé si eso es bueno o malo. ¿Diferente cómo? Crowley consideró la pregunta con el cuidado de quien escoge palabras como si fueran porcelana fina. Ella no intenta cambiar nada. No cuestiona las rutinas. No reprende a los criados. No exige atención. Es como si solo estuviera de paso. Frederick no respondió, pero las palabras se quedaron con él. Esa tarde, por primera vez desde la boda, observó a Margaret por la ventana de su despacho. Ella estaba en el jardín trasero, arrodillada en el pasto aún húmedo del rocío, examinando a una mujer embarazada que parecía a punto de dar a luz en cualquier momento. Sus manos, pequeñas pero sorprendentemente fuertes, se movían sobre el vientre distendido con una competencia que él nunca había visto. No había vacilación en aquellos movimientos, no había asco ni miedo ante el cuerpo de otra persona, solo una eficiencia tranquila, casi hipnótica, que parecía calmar a la propia gestante, cuyo rostro tenso fue relajándose poco a poco bajo los cuidados de Margaret. La observó durante casi una hora, escondido tras las cortinas pesadas, hasta que la mujer partió apoyada en una criada, y Margaret alzó los ojos, directamente hacia la ventana donde él estaba. Frederick retrocedió instintivamente, aunque sabía que la distancia hacía imposible que ella lo viera con claridad, pero algo en su mirada, algo calmo y desafiante al mismo tiempo, lo hizo sentir como si hubiera sido sorprendido en algún acto vergonzoso. Esa noche, por primera vez en semanas, soñó con algo más allá del fuego. Junio de 1848. Lady Constance partió hacia Londres a mediados de junio, convocada por asuntos relacionados con el patrimonio de un primo distante. Su ausencia dejó a Ravensfield más silenciosa. No es que ella fuera una presencia ruidosa, pero su personalidad dominadora parecía ocupar espacio incluso cuando no hablaba. La primera noche tras la partida de Lady Constance, Frederick bajó a cenar a la hora habitual, esperando encontrar la mesa puesta para uno como siempre. En cambio, encontró a Margaret ya sentada, sirviéndose sopa con movimientos precisos. Ella alzó los ojos cuando él entró. «Mi señor, señora». El criado que servía retrocedió hacia las sombras, claramente desconcertado con aquella configuración inesperada. Frederick se sentó en su silla habitual, en el extremo opuesto de la mesa, y dejó que lo sirvieran en silencio. El reloj de péndulo marcaba los minutos con una precisión casi cruel. El sonido de los cubiertos contra la porcelana era demasiado alto en el silencio. La vela en el centro de la mesa lanzaba sombras danzantes sobre el mantel blanco, sobre los platos intactos, sobre los rostros de 2 personas que estaban casadas en el papel, pero eran extraños en todo lo demás. 10 minutos pasaron, 20. Frederick observaba a Margaret por el rabillo del ojo esperando, sin saber exactamente qué, que ella intentara iniciar una conversación, que demostrara incomodidad con el silencio, que hiciera algo que él pudiera usar como excusa para retirarse, pero ella solo comía, con la misma eficiencia calma que aplicaba a todo. No parecía perturbada por el silencio, no parecía estar esperando nada de él, simplemente existía allí, tan cómoda en su propia piel como él era incómodo en la suya. La irritación creció en Frederick como una ola. ¿No tiene nada que decir? Las palabras salieron más ásperas de lo que pretendía. ¿Ninguna pregunta sobre la cicatriz? ¿Sobre Rosalind? ¿Sobre los rumores? Margaret terminó de cortar un pedazo de carne antes de responder. Sus ojos, cuando finalmente encontraron los de él, tenían aquella misma cualidad serena que lo desconcertaba desde el primer encuentro. Si usted quisiera que yo supiera, me lo contaría. Las preguntas forzadas generan respuestas falsas. Frederick abrió la boca para responder, pero no encontró palabras.
Era como intentar discutir con el agua misma. Cualquier argumento simplemente escurría sin encontrar resistencia. «Es usted una mujer muy extraña», dijo él finalmente, sin saber si era un insulto o una admisión. «Así me dicen». Margaret depositó los cubiertos en el plato con un pequeño tintineo. «Si me permite, mi señor, voy a retirarme. Buenas noches». Se levantó y salió antes de que él pudiera responder, dejándolo solo con los restos de la cena y una confusión que no conseguía nombrar. Esa noche, Frederick no fue a la cama. En cambio, se sentó en la biblioteca, una botella de brandy al alcance de la mano, e intentó entender qué exactamente había sucedido. Estaba acostumbrado a reacciones: miedo, piedad, curiosidad mórbida, repulsión mal disimulada. Esas eran las respuestas que su rostro provocaba, y había aprendido a usarlas como armadura. La frialdad que cultivaba era una respuesta directa al horror que veía en los ojos de los demás. Pero Margaret no demostraba nada de eso. Ella no lo trataba como un monstruo, pero tampoco lo trataba como una víctima. Simplemente lo trataba como un hombre cualquiera, sin la carga adicional de su tragedia o de su apariencia. Y él no sabía qué hacer con eso. Julio de 1848. La tormenta llegó sin aviso, como todas las peores tormentas hacen. En una tarde que había comenzado clara y calurosa, nubes negras surgieron en el horizonte como ejércitos en marcha, y en menos de una hora, Ravensfield estaba cercada por cortinas de agua y viento que aullaba como algo vivo. Los criados corrieron a cerrar persianas y recoger ropa de los tendederos. Los establos fueron cerrados, los animales recogidos. La mansión se cerró sobre sí misma como una fortaleza preparándose para un asedio. Fue entonces cuando Annie, la más joven de las criadas, comenzó a gritar. Frederick estaba en su despacho cuando la oyó, un sonido agudo que cortó el rugido de la tormenta como un cuchillo a través de seda. Por un momento, solo un momento, no estaba en Ravensfield. Estaba de vuelta en aquella noche, 6 años atrás, con las llamas lamiendo las cortinas y Rosalind gritando su nombre mientras él intentaba alcanzarla a través del humo. Sus pies lo llevaron hasta el corredor antes de que su mente pudiera procesar lo que estaba haciendo. Los gritos venían del ala de los criados, sonidos de dolor y pánico que resonaban por las paredes de piedra. Corrió, su corazón latiendo tan fuerte que casi ahogaba el trueno. Cuando llegó encontró a un grupo de criadas reunidas alrededor de una puerta, sus rostros pálidos a la luz de las lámparas. Una de ellas, la señora Mills, el ama de llaves, vino a su encuentro. «Es Annie, mi señor. El bebé está viniendo, pero es demasiado pronto, y el médico no puede venir con esta tormenta, y... ¿Dónde está Lady Ashford?». Las palabras salieron antes de que él pudiera contenerlas. La señora Mills pareció sorprendida. Era la primera vez que él mencionaba a Margaret voluntariamente. «Ya fue llamada, mi señor. Está en camino». Como si fuera invocada por las palabras, Margaret apareció en el corredor, aún ajustando las mangas de un vestido simple que claramente había vestido a toda prisa. Su cabello, normalmente recogido en trenzas elaboradas, caía suelto sobre sus hombros. Cargaba su bolsa de instrumentos, la misma bolsa que había pertenecido a su padre. «¿Cuánto tiempo lleva en trabajo de parto?». Su voz era calma, completamente desprovista del pánico que tomaba a los demás. «1 hora, tal vez 2», respondió el ama de llaves. Ocultó los dolores todo el día con miedo de perder el empleo. Margaret ya estaba atravesando la puerta antes de que la explicación terminara. Frederick vaciló en el corredor, dividido entre el instinto de huir y algo más profundo que lo mantenía enraizado en el lugar. A través de la puerta entreabierta, podía ver la habitación pequeña y simple. Una cama estrecha donde Annie se retorcía, su rostro cubierto de sudor, sus manos agarrando las sábanas como si fueran tablas de salvación, y Margaret moviéndose alrededor de ella con aquella eficiencia sobrenatural, sus manos tocando, evaluando, calmando. «Va a salir todo bien», la oyó decir, su voz baja pero perfectamente audible incluso sobre los gritos. «El bebé está en posición. Necesitas confiar en mí ahora. ¿Puedes hacer eso?». Annie asintió, sus ojos desorbitados fijos en el rostro de Margaret, como si ella fuera la única cosa sólida en un mundo que se derrumbaba. Lo que siguió fue al mismo tiempo terrible y hermoso. Frederick observó desde la puerta, incapaz de entrar pero igualmente incapaz de partir, mientras Margaret
guiaba a Annie a través del parto con una combinación de competencia y compasión que él nunca había presenciado. Sus manos parecían saber exactamente dónde ir, exactamente cuánto presionar, exactamente cuándo retroceder. Y entonces, después de lo que parecieron horas, pero fueron probablemente solo minutos, un sonido cortó la tormenta, el llanto débil pero determinado de un niño recién nacido. Margaret alzó al bebé, un varón, rosado y furioso con el mundo, y lo colocó en los brazos de Annie, que lloraba ahora de alivio en vez de dolor. «Fuiste valiente», dijo Margaret, y había algo en su voz que transformaba las palabras simples en una bendición. Fue en ese momento que ella alzó los ojos y vio a Frederick en la puerta. Sus miradas se encontraron a través de la habitación pequeña, la de él, llena de algo que podría ser admiración o podría ser terror, la de ella, serena como siempre, pero con una suavidad que él no había notado antes. Ella no comentó su presencia, no exigió que entrara ni sugirió que saliera. Solo volvió su atención a la madre y el hijo, sus manos ya trabajando para limpiar y acomodar. Frederick retrocedió hacia la oscuridad del corredor, su cuerpo temblando con algo que no era frío. A la mañana siguiente, cuando la tormenta había pasado y el sol iluminaba los jardines empapados, encontró una nota deslizada bajo la puerta de su habitación. La caligrafía era pequeña y precisa, la letra de alguien acostumbrado a hacer anotaciones rápidas en condiciones difíciles. «La madre y el bebé están bien. No había motivo para el miedo, pero entiendo que los recuerdos no obedecen a la razón». Frederick leyó aquellas palabras 3 veces antes de guardarlas en el bolsillo del chaleco. Era la primera vez que alguien reconocía su trauma sin exigirle que hablara de ello. Agosto de 1848. El verano avanzaba sobre Ravensfield como un invasor reacio, trayendo días largos y noches bochornosas que parecían pegarse a la piel. Los jardines, descuidados durante años, habían explotado en un crecimiento salvaje, rosas que nadie había podado, hortensias azules tomando cuenta de los canteros, malas hierbas abrazando los pies de las estatuas de piedra como amantes posesivos. Margaret había comenzado a restaurar parte de ese caos, no los jardines ornamentales que exigirían un equipo de jardineros, sino un pequeño rincón cerca de la cocina donde plantaba las hierbas que usaba en sus remedios. Romero, tomillo, lavanda, manzanilla, sus viejas conocidas, compañeras de tantos nacimientos y curas. Fue mientras trabajaba en ese jardín improvisado que oyó el sonido, un maullido débil, casi inaudible, viniendo de la dirección de las ruinas. El ala este de Ravensfield era territorio prohibido. Todos lo sabían. Los criados desviaban la mirada cuando pasaban demasiado cerca. Los jardineros rodeaban aquella esquina de la propiedad como si el suelo estuviera maldito. Y Frederick había sido claro en sus instrucciones la noche de bodas. No entre en el ala este. Pero el maullido continuó. Un sonido de criatura en apuros que arañaba algo profundo en el pecho de Margaret. Aquel mismo instinto que la hacía levantarse en medio de la noche cuando una madre en trabajo de parto la necesitaba. Se levantó, limpiando las manos en la falda, y siguió el sonido. Las ruinas eran peores de cerca. De lejos parecían casi pintorescas. Una folly gótica, el tipo de estructura que los aristócratas ingleses construían en sus jardines para impresionar a los visitantes. De cerca, revelaban toda la brutalidad del fuego que las había consumido. Vigas ennegrecidas como huesos carbonizados, paredes que se habían derrumbado parcialmente, exponiendo habitaciones que un día fueron íntimas, pedazos de techo caídos sobre lo que quedaba del piso. Y en un rincón medio protegido de la lluvia por una losa de piedra inclinada, un gato, gris y flaco, con un ojo herido, maullando su miseria al cielo vacío. Margaret se agachó y extendió la mano, haciendo sonidos suaves de aliento. El gato la observó con desconfianza por un momento antes de acercarse, atraído por el calor y la promesa de ayuda. Estaba tan concentrada en el animal que no notó que no estaba sola, hasta que una voz cortó el silencio. «Te dije que no vinieras aquí». Frederick estaba sentado entre las ruinas, parcialmente oculto por una columna derribada. En sus manos sostenía algo, una tela delicada, chamuscada en los bordes, que Margaret reconoció como un vestido de noche, o lo que quedaba de uno. Ella no gritó, no huyó,
No pidió disculpas por invadir. En cambio, aún sosteniendo al gato herido contra el pecho, se sentó a 3 metros de él y esperó. El silencio que siguió no era incómodo. Era el tipo de silencio que sucede cuando dos personas deciden tácitamente que las palabras pueden esperar. El gato se acomodó en los brazos de Margaret, su ronroneo débil vibrando contra su cuerpo. El viento agitaba las malas hierbas que crecían entre las piedras. En algún lugar distante, un pájaro cantó. 1 hora pasó, tal vez más. Entonces Frederick habló, su voz tan baja que Margaret necesitó inclinarse para oír. Estaba borracho. Ella no respondió, solo permaneció allí, una presencia que no exigía nada. Derribé una vela. Cuando desperté, la habitación estaba en llamas. Sus manos apretaron el vestido chamuscado, los nudillos blancos bajo la piel. Intenté salvarlas. No pude. Las palabras parecían arrancar pedazos de él mientras salían, cada una costando un esfuerzo visible, como si estuviera removiendo astillas de su propia carne. Margaret finalmente habló. Lo intentaste. La mayoría de los hombres habría huido. La mayoría de los hombres no habría derribado la vela. La mayoría de los hombres no cargaría la culpa durante 6 años. Eso no es indiferencia, mi señor, es penitencia. Frederick alzó los ojos. Ojos que Margaret vio estaban rojos, mojados con lágrimas que él probablemente no se había permitido desde el funeral. La cicatriz en su rostro parecía pulsar a la luz dorada del fin de la tarde, una herida que nunca había cicatrizado por completo. Lloró. Por primera vez desde que las llamas se apagaron y los cuerpos fueron encontrados, Frederick Whitmore lloró delante de otra persona. No los sollozos dramáticos de las obras de teatro, sino algo más devastador, lágrimas silenciosas que escurrían por la piel intacta y por la piel destruida, sin distinción, sin piedad. Margaret no lo tocó, no se acercó, no ofreció palabras vacías de consuelo. Solo se quedó allí, una presencia sólida en medio de las ruinas, hasta que las lágrimas se secaron y el sol comenzó a descender tras las colinas. Cuando finalmente se levantó, aún sosteniendo al gato herido, dijo solamente, «Voy a cuidar de este animal, necesitará tiempo para curarse». Frederick la observó partir, el vestido de Rosalind aún en sus manos, y por primera vez en 6 años sintió algo que no era dolor, era alivio. Septiembre de 1848. El otoño llegó a Ravensfield con una paleta de colores que transformaba los jardines descuidados en tapices dorados. Las hojas caían como monedas de cobre sobre los caminos de piedra, y el aire cargaba aquel aroma particular de tierra húmeda y frutas maduras que Margaret siempre había asociado con nuevos comienzos. El gato, que ella había bautizado como Gris, sin gran creatividad, ya estaba completamente recuperado, su ojo curado gracias a las compresas de manzanilla que aplicaba religiosamente. Se había convertido en una presencia constante en sus pasos, siguiéndola por el dispensario, durmiendo a los pies de su cama, sentándose en el alféizar de la ventana mientras ella trabajaba. Fue en una de esas mañanas de septiembre, mientras preparaba tinturas en el dispensario, que el doctor Samuel Ashby apareció en Ravensfield. «Traje los suministros que la señora pidió», anunció, depositando una caja sobre la mesa de trabajo de Margaret. «Láudano, quinina, sulfato de magnesio. Tuve que encargar el opio desde Londres. Está cada vez más difícil conseguirlo». Margaret aceptó la entrega con un agradecimiento cortés, pero sus ojos no dejaron de notar lo que estaba implícito en la visita. Samuel Ashby era un hombre de 38 años, viudo hacía 3, con una práctica médica respetable en Harwell y una posición que cualquier mujer en su situación anterior habría considerado una bendición. Había pedido su mano 3 veces antes del matrimonio con Frederick, y cada rechazo había sido recibido con la misma expresión de incomprensión herida. «La señora parece bien», dijo él, sus ojos recorriendo el dispensario, y a Margaret, con una familiaridad que la incomodaba. «¿Adaptándose a la vida en Ravensfield?» «Estoy ocupada», respondió ella, volviéndose hacia los frascos de remedios. «Como siempre he estado». «Me imagino que sí. El conde debe estar agradecido de tener una esposa tan capaz». Había algo en su tono que hizo que Margaret se volviera. Samuel la observaba con una intensidad que no combinaba con sus palabras educadas, un hambre mal disimulada que ella reconocía de sus visitas anteriores.
¿El doctor Ashby vino hasta aquí solo para entregar suministros?, preguntó directamente. Él tuvo la decencia de parecer desconcertado. Yo quería ver cómo estaba la señora. Asegurarme de que estaba siendo bien tratada. Estoy siendo tratada exactamente como esperaba serlo. La puerta del dispensario se abrió en ese momento y Frederick entró. Se detuvo al ver a Samuel, sus ojos estrechándose casi imperceptiblemente. «Doctor Ashby, mi señor». Samuel hizo una reverencia que contenía el mínimo de respeto exigido por la etiqueta. Solo estaba entregando suministros médicos para Lady Ashford. «Ya veo». Frederick se acercó, colocándose al lado de Margaret de una forma que, aunque no era posesiva, claramente demarcaba territorio. Muy amable de su parte. La tensión en el aire era palpable. Margaret podía sentir el peso de las miradas siendo intercambiadas por encima de su cabeza, el resentimiento mal disimulado de Samuel, la hostilidad contenida de Frederick. Cuando finalmente el médico partió, con más reverencias formales y promesas de regresar con nuevos suministros, Frederick permaneció en el dispensario. Su mirada estaba fija en la puerta por donde Samuel había desaparecido. Él la quería, no era una pregunta. Margaret continuó organizando los frascos en sus estantes. «Sí», pidió mi mano 3 veces. ¿Por qué rechazó a un médico respetable para casarse con un monstruo desfigurado? Margaret finalmente se volvió, encarando a Frederick con aquella mirada directa que pocos osaban mantener. La luz que entraba por la pequeña ventana del sótano iluminaba la mitad de su rostro, dejando la otra en sombra, y él notó, con una punzada de algo que no consiguió identificar, que ella había elegido quedarse del lado donde su cicatriz era más visible. «Porque el doctor Ashby me quería para poseerme», dijo ella, su voz calma, pero firme. «Su propuesta me quería para ignorarme». La segunda opción me pareció más honesta. Frederick no sabía si estaba insultado o impresionado. Decidió que estaba ambas cosas. «Es usted una mujer muy extraña», repitió él, como había hecho en la primera cena juntos. «Así me dicen», respondió ella también repitiendo. Pero esta vez, cuando sus ojos se encontraron, había algo nuevo allí, un reconocimiento mutuo que no había existido antes. En el camino de vuelta a Hartwell, Samuel Ashby fustigó a su caballo con más fuerza de la necesaria, su rostro contraído en una expresión que poco tenía que ver con la cordialidad que había mostrado en Ravensfield. Algunas semillas de resentimiento, cuando son regadas con rechazo, crecen en árboles de amargura. Octubre de 1848. La fiebre llegó a Hartwell con las primeras lluvias de otoño, silenciosa, implacable, democrática en su elección de víctimas. Comenzó en las casas más pobres, cerca del río, donde el agua estancada creaba pantanos de miasma. En una semana se había extendido a las calles principales. En 2, la villa entera estaba sitiada. Margaret supo de la epidemia por una mujer que apareció en Ravensfield al amanecer, el rostro pálido de agotamiento y miedo. «Es tifus, señora», o algo parecido. «El doctor Ashby está haciendo lo que puede, pero son muchos, son tantos». Ella no esperó permiso. En menos de una hora, ya estaba camino a Hartwell, su bolsa de instrumentos cruzada sobre el pecho, un pañuelo de tela cubriendo nariz y boca, como su padre le había enseñado a hacer en situaciones de contagio. Lady Constance, que había regresado de Londres la semana anterior, protestó vehementemente. «Una condesa no va a la villa durante una epidemia. Es indecoroso, es peligroso, es necesario», interrumpió Margaret, ya en la puerta. «Con su permiso, señora». Y partió, dejando a Lady Constance hirviendo de indignación a su paso. Los días que siguieron fueron un borrón de fiebre, sudor y desesperación. Margaret trabajó del amanecer al anochecer y más allá, yendo de casa en casa, preparando compresas, administrando quinina, ofreciendo palabras de consuelo para los que estaban más allá de cualquier ayuda médica. El doctor Ashby, a pesar de todo lo que había sucedido entre ellos, trabajó a su lado sin quejas. La epidemia no dejaba espacio para resentimientos personales. Frederick supo de los esfuerzos de Margaret a través de Mr. Crowley, que mantenía un ojo vigilante sobre la condesa, incluso a distancia. En el 5.º día de la epidemia, apareció en la puerta de la farmacia de los Thornton, donde Margaret había establecido una especie de cuartel general improvisado. Ella estaba exhausta, sus ojos hundidos,
sus manos temblando levemente mientras preparaba otra tanda de remedios. Cuando lo vio, su rostro mostró la primera emoción verdadera que él jamás la había visto expresar: sorpresa. «¿Mi señor?» Frederick entró, seguido por 2 criados que cargaban cajas. Traje suministros, dinero para medicamentos y órdenes para que los inquilinos de mis tierras reciban atención gratuita. Margaret quedó inmóvil por un momento, procesando lo que veía. El conde de Ashford, que hacía meses vivía como un fantasma en su propia casa, estaba allí, en las calles de la villa que lo odiaba y temía, exponiéndose a una enfermedad que no hacía distinción entre nobles y campesinos. «¿Por qué?», preguntó simplemente. Frederick depositó una caja de medicamentos sobre la mesa antes de responder. «Usted está salvando a mi pueblo. Lo mínimo que puedo hacer es no estorbar». Se quedó. No solo aquel día, sino en todos los días que siguieron, hasta que la epidemia comenzó a ceder. No tenía conocimiento médico, pero tenía manos fuertes y disposición para aprender. Margaret le enseñó a preparar compresas, a cambiar sábanas sin despertar a los enfermos, a reconocer las señales de que la fiebre estaba cediendo. Trabajaron lado a lado, a veces en silencio, a veces intercambiando instrucciones breves. Él no se quejó del olor de enfermedad que lo impregnaba todo. Ella no comentó cuando lo veía vacilar frente a un niño febril, claramente atormentado por recuerdos que no compartía. Algo cambió entre ellos en aquellos días. Algo que no tenía nombre pero que ocupaba cada vez más espacio. Una alianza silenciosa, forjada no en palabras sino en acción compartida. En el 10º día, cuando la última familia recibió el alta y las calles de Hartwell comenzaron a recobrar alguna normalidad, Frederick y Margaret caminaron lado a lado de vuelta a Ravensfield. El sol se ponía tras ellos, tiñendo el cielo de naranja y rosa, lanzando sus sombras largas sobre el camino de tierra. «Gracias», dijo Margaret, su voz ronca de agotamiento. «Por la ayuda, por los suministros, por estar ahí». Frederick no respondió inmediatamente. Cuando lo hizo, su voz también estaba alterada, más suave de lo que ella jamás había oído. «No ayudé para que me lo agradeciera. Lo sé. Agradezco de todos modos». Continuaron caminando en silencio, pero era un silencio diferente de los que habían compartido antes, más cálido de alguna forma, más cercano. Cuando llegaron a los portones de Ravensfield, la luna ya era visible en el cielo oscurecido. Noviembre de 1848. La epidemia pasó, pero cobró su precio. Margaret se desplomó en el corredor de Ravensfield 3 días después de la última visita a Hartwell. No fue un desmayo dramático, fue simplemente su cuerpo decidiendo que ya había dado todo lo que tenía para dar. Un momento estaba caminando hacia el dispensario, al momento siguiente estaba en el suelo, el mundo reducido a sombras y ecos distantes. Frederick la encontró. Estaba bajando la escalera principal cuando oyó el sonido, un golpe sordo que no pertenecía a la rutina silenciosa de la mansión. Sus pies lo llevaron hasta ella antes de que su mente pudiera procesar el miedo que lo impulsaba. Margaret estaba pálida, tan pálida que su piel parecía translúcida. Sus labios tenían una tonalidad azulada que él reconoció de recuerdos que prefería olvidar. Por un momento terrible, pensó que la había perdido, a esta mujer extraña y silenciosa que se había convertido, sin que él lo percibiera, en esencial. La alzó en brazos. Era la primera vez que la tocaba más allá de formalidades. Los roces accidentales de dedos al pasar un plato, el breve contacto de manos durante la ceremonia de matrimonio. Ahora, sosteniéndola contra el pecho, sintió cuán ligera era, cuán frágil bajo toda aquella competencia inquebrantable. Su cabello, suelto de la trenza, caía sobre el brazo de él como seda oscura. La cargó hasta la habitación de ella. No los aposentos formales que Lady Constance había preparado, sino el espacio más pequeño e íntimo que Margaret había elegido para sí misma. La depositó en la cama con un cuidado que no sabía que poseía, cubriéndola con la colcha de retazos que ella había traído de casa de los Thornton. Después, simplemente, se quedó allí. Se sentó en la silla al lado de la cama y la observó respirar. Cada inspiración y expiración, un milagro que no conseguía parar de presenciar. En algún momento, sus ojos cayeron sobre la estantería de libros contra la pared, volúmenes de medicina, herbolaria, anatomía, libros que habían pertenecido al padre de ella.
con anotaciones en los márgenes hechas en 2 caligrafías diferentes. Eligió uno al azar, un tratado sobre fiebres y sus causas, y comenzó a leer, sus ojos volviendo constantemente a la figura dormida en la cama. Esto era lo que significaba cuidar de alguien, percibió. No solo los grandes gestos, sino los pequeños, estar presente, observar, esperar, cosas que había olvidado cómo hacer. Margaret despertó cuando el sol de la tarde ya estaba bajo, lanzando rayos dorados a través de las cortinas semicerradas. Sus ojos parpadearon, confusos por un momento, antes de enfocar el rostro de Frederick. Él estaba más cerca de lo que ella esperaba, sentado en la silla al lado de la cama, uno de sus libros abierto en el regazo, sus ojos fijos en ella con una intensidad que la hizo ruborizarse por primera vez desde que había llegado a Ravensfield. «Debería haberme dicho que estaba agotada», dijo él, y había algo diferente en su voz, una suavidad que no estaba antes. Margaret se sentó lentamente, consciente de cada centímetro de su cuerpo de un modo que no era habitual. «Usted dijo que no lo buscara». Las palabras flotaron en el aire entre ellos cargadas de significado. Frederick cerró el libro con un chasquido suave. «Tal vez dije muchas cosas que no debería haber dicho». Se miraron por un largo momento. 2 extraños que habían dejado de ser extraños sin darse cuenta. 2 solitarios que habían encontrado compañía el uno en el otro de la forma más improbable posible. «Gracias», dijo Margaret finalmente, «por traerme hasta aquí, por quedarse». Frederick no respondió con palabras. En cambio, extendió la mano y, por primera vez deliberadamente, la tocó. Un roce de dedos en su sien, apartando un mechón de cabello que había caído sobre sus ojos. El gesto duró solo un segundo, pero en aquel segundo algo fundamental cambió entre ellos. Se levantó para salir, pero se detuvo en la puerta. Margaret. Era la primera vez que él usaba su nombre. Ella alzó los ojos. «Descansa», dijo él simplemente, y se fue. Margaret se quedó mirando la puerta cerrada por mucho tiempo. Después de que él partió, su mano subiendo inconscientemente hasta la sien, donde él la había tocado. Del otro lado de la ventana, Gris maulló pidiendo entrar, y la tarde siguió su curso hacia el anochecer. Diciembre de 1848. Maupassant. La víspera de Navidad llegó a Ravensfield, envuelta en nieve, la primera nevada significativa del año, transformando los jardines descuidados en paisajes de cuento de hadas. Lady Constance había organizado una cena formal que Margaret soportó con educación helada, sentada en el otro extremo de la mesa, mientras aristócratas locales la observaban con curiosidad mal disimulada. Ella sabía lo que veían, la esposa extraña del conde desfigurado, la partera que se había casado por encima de su posición, la mujer que salvaba vidas, pero no conseguía salvar su propia reputación. Frederick también asistió, lo que sorprendió a todos. Era el primer evento social que aceptaba participar desde el incendio. Permaneció en silencio durante la mayor parte de la noche, pero Margaret notó que sus ojos la buscaban con frecuencia, atravesando la mesa cargada de platos y candelabros. Cuando el último invitado partió y los criados comenzaron a recoger los vestigios de la celebración, Margaret se retiró a sus aposentos. Era casi medianoche, y el agotamiento del evento social, mucho más agotador para ella que cualquier parto difícil, pesaba en sus hombros como un manto de plomo. Acababa de soltar el cabello cuando oyó el golpe en la puerta. «Entre». Frederick estaba del otro lado, parado en el umbral con una botella de vino de Oporto en una mano y una expresión que mezclaba vacilación y determinación. «¿Puedo?» Margaret abrió la puerta completamente y dio un paso a un lado, permitiéndole entrar. La habitación de ella era diferente del resto de la mansión, más cálida, de alguna forma, a pesar de que la chimenea era más pequeña. Había libros apilados sobre la cómoda, frascos de hierbas en el alféizar de la ventana, la colcha de retazos sobre la cama como una mancha de color en medio de la sobriedad victoriana, y Gris, enrollado en un cojín a los pies de la cama, abriendo un ojo perezoso para evaluar al intruso. Frederick permaneció cerca de la puerta, como si no tuviera certeza de su derecho a estar allí. «¿Cuál es tu color favorito?». La pregunta era tan inesperada que Margaret rió, un sonido que él nunca había oído antes, bajo y genuino, transformando completamente su rostro. «Verde», respondió ella aún sonriendo, «como las hierbas antes de secarse». Él asintió, como si la respuesta confirmara algo que ya sospechaba.
Entonces atravesó la habitación y se sentó en la silla cerca de la chimenea, sirviendo 2 copas de vino. «Ven», dijo ofreciendo una de ellas. «Si no es mucho atrevimiento». Margaret se sentó en el borde de la cama, aceptando la copa. El vino era rico y oscuro, calentando su pecho mientras descendía. «¿Por qué la pregunta sobre colores?», cuestionó ella. Frederick giró su propia copa, observando cómo la luz del fuego jugaba con el líquido. «Porque me di cuenta de que pasé meses a tu lado y no sé casi nada sobre ti. No sé de qué color te gusta, si tienes miedo de algo, si sueñas». Se detuvo, pareciendo avergonzado por su propia confesión. «Tú me conoces mejor que cualquier otra persona viva, y yo no sé ni tu color favorito». El silencio que siguió no era incómodo, era contemplativo, lleno de posibilidades. «Tengo miedo de los caballos», ofreció Margaret. «Uno me tiró cuando tenía 7 años. Nunca aprendí a montar». «Miedo de los caballos». Frederick parecía genuinamente sorprendido. La mujer que enfrenta partos complicados y epidemias tiene miedo de los caballos. El miedo no es racional. Tú lo sabes mejor que la mayoría. Él aceptó el comentario sin defensa. «Yo tocaba piano. Antes. Rosalind decía que era lo único que hacía bien. ¿Y después?» «Después», alzó las manos con cicatrices de quemadura que normalmente mantenía escondidas en guantes. Las manos sanaron, pero los dedos no se mueven como antes. Entonces paré. Margaret depositó su copa en la mesa de noche y extendió la mano en una invitación silenciosa. Frederick vaciló por solo un momento antes de darle su mano, la derecha, la más dañada. Ella la examinó con la misma atención clínica que aplicaba a cualquier paciente, sus dedos recorriendo las cicatrices, probando la flexibilidad de las articulaciones, presionando levemente los tendones. «¿Duele?», preguntó. «A veces, cuando hace frío. Puedo hacer un bálsamo. Árnica y lavanda. Ayuda con la rigidez». Era la cosa más práctica, menos romántica, que podría haber dicho. Y aún así, cuando Frederick alzó los ojos para encontrarlos de ella, había algo allí que ninguna palabra podría expresar adecuadamente. Conversaron hasta el amanecer, sobre cosas grandes y pequeñas, sobre recuerdos y sueños, sobre el padre de Margaret, que murió en sus brazos enseñándole sobre medicina, hasta su último suspiro, sobre Rosalind, que era gentil pero frágil, y a quien Frederick amaba de la forma imperfecta en que los jóvenes suelen amar. Cuando la primera luz del día comenzó a clarear las cortinas, Frederick se había mudado al sofá, y Margaret estaba acurrucada bajo la colcha de retazos, su voz ronca de tanto hablar. «No me perdono por haber sobrevivido», dijo él cuando el silencio amenazó instalarse nuevamente. «No por haberlas matado. Eso también, pero principalmente por estar vivo cuando ellas no lo están». Margaret lo observó por un largo momento antes de responder. «La culpa del sobreviviente es la más pesada de todas, porque no hay absolución posible. La única persona que podría perdonarte ya no está aquí para hacerlo. ¿Y qué se hace con una culpa así? Se vive con ella, se carga, y poco a poco se encuentran cosas que hacen que el peso valga la pena». Ninguno de los dos sugirió que él se fuera. Frederick se durmió en el sofá, y Margaret se durmió en la cama, y cuando los criados pasaron por el corredor a la mañana siguiente, encontraron la puerta de la habitación de la condesa aún cerrada. Nadie comentó, pero todos lo notaron. Enero de 1849. El nuevo año llegó con más nieve y con un cambio que nadie en Ravensfield esperaba. Frederick convocó trabajadores de la villa. Arquitectos de Londres fueron llamados para consultas. Cargamentos de madera y piedra comenzaron a llegar a los portones de la mansión, acompañados de herramientas y andamios. El ala este sería reconstruida. Lady Constance recibió la noticia con una satisfacción que apenas conseguía disimular. Finalmente, pensó ella, el sobrino estaba superando aquella morbosidad que lo consumía hacía 6 años. Pero cuando descubrió los planes reales para el espacio, su satisfacción se transformó en horror. ¿Una enfermería? Su voz resonó por la biblioteca con la fuerza de un trueno contenido. ¿En la casa ancestral de los Whitmore? ¿Campesinos enfermos donde nuestros antepasados recibían a la nobleza? Frederick no se alteró. Estaba sentado en su escritorio, revisando planos arquitectónicos, su rostro sereno de un modo que Lady Constance no veía hacía años. La casa ancestral de los Whitmore mató a mi esposa y a mi hija.
dijo su voz firme y clara. Tal vez sea hora de que salve a alguien. Era la primera vez que hablaba de Rosalind y de la bebé sin que la voz le fallara. Margaret observó el intercambio desde la puerta, donde se había detenido al oír la conmoción. Sus ojos encontraron los de Frederick cuando él alzó la cabeza, y algo pasó entre ellos, un reconocimiento, una gratitud, una promesa silenciosa. La idea de la enfermería había sido de ella, mencionada casualmente durante una de sus conversaciones nocturnas que se habían vuelto rutina. Las mujeres de la villa no tienen a dónde ir cuando enferman, había dicho. La farmacia de los Thornton hace lo que puede, pero no hay espacio, no hay estructura. No esperaba que él realmente hiciera algo al respecto, pero debería haber aprendido, a estas alturas, que Frederick Whitmore era una caja de sorpresas bajo toda aquella amargura cultivada. Las semanas siguientes fueron de actividad frenética. Margaret se involucró en los planos, contribuyendo con conocimiento práctico sobre lo que una enfermería realmente necesitaba. Salas de aislamiento para casos contagiosos, un área para partos, espacio para almacenar suministros. Frederick la escuchaba con atención, tomando notas, consultándola antes de cada decisión. Pasaban horas juntos ahora, no solo en las conversaciones nocturnas, sino durante el día también. Caminaban por los jardines nevados discutiendo plantas medicinales que Margaret quería cultivar. Revisaban presupuestos juntos en la biblioteca. Tomaban té en la sala de estar que Margaret había transformado lentamente en algo menos austero. Los criados lo notaban, Mr. Crowley lo notaba, Lady Constance lo notaba, y su desagrado era palpable. Aquella mujer común estaba ejerciendo una influencia sobre su sobrino que ella misma nunca había conseguido. Pero nadie decía nada. Porque por primera vez en 6 años, Frederick Whitmore parecía un hombre vivo. A mediados de enero, cuando las paredes de la nueva ala comenzaron a levantarse sobre los escombros de la antigua, Frederick llevó a Margaret hasta el sitio de obras al anochecer. La nieve había dejado de caer, y el cielo estaba limpio, salpicado de estrellas que parecían fragmentos de hielo. «Se llamará Enfermería Rosalind», dijo él, su voz baja. «Si estás de acuerdo». Margaret lo miró, sorprendida. «¿Por qué necesitaría tu aprobación? Porque tú eres quien va a dirigirla y porque…» vaciló, algo raro para un hombre que había aprendido a esconder vacilaciones. «Porque ella sería tu rival, de cierta forma, si estuviera viva». «Ella no está viva», dijo Margaret sin crueldad, solo con la honestidad directa que era su marca. «Y yo no soy su sustituta. Soy otra persona, en otra época de tu vida». «Lo sé». Frederick se volvió para encararla completamente, la luz de las estrellas suavizando las líneas de su rostro. «Es por eso que quiero que su nombre esté aquí, para que ella tenga su lugar, para que yo pueda seguir adelante sin sentirla borrada». Margaret asintió lentamente. «Enfermería Rosalind. Es un buen nombre». Permanecieron allí por un largo tiempo, 2 siluetas oscuras contra la nieve blanca, observando los huesos de una nueva estructura levantándose sobre las cenizas de la antigua. En algún lugar de la villa, una campana tocó la hora. Febrero de 1849. La carta llegó en una mañana de lluvia, no las tormentas violentas del verano, sino una lluvia fina y persistente que parecía querer disolver el mundo en tonos de gris. Margaret la encontró en su correspondencia matutina, entre invitaciones para tés a los que nunca asistía y cuentas del dispensario que ella misma administraba. La caligrafía en el frente del sobre era familiar, precisa, levemente inclinada, la letra de un médico acostumbrado a prescripciones. El doctor Samuel Ashby anunciaba su compromiso con la hija del farmacéutico de una villa vecina. Margaret leyó la carta 2 veces, no por sentimentalismo, sino por curiosidad clínica sobre sus propias reacciones. Había rechazado a Samuel 3 veces, y cada rechazo había sido sin arrepentimiento. Pero ahora, sosteniendo la prueba de que él había seguido adelante, se preguntó brevemente cómo habría sido su vida si hubiera elegido diferente. Segura, predecible, sofocante. No tenía arrepentimientos. Pero algo en su rostro debe haber revelado una emoción, porque cuando Frederick entró en la sala de estar esa tarde, se detuvo al verla sentada junto a la ventana, mirando la lluvia. ¿Qué pasó? Margaret le extendió la carta sin palabras. Él la leyó rápidamente, su rostro permaneciendo impasible hasta el final. Ashby va a casarse. Sí, estás… Buscó la palabra correcta. ¿Perturbada?
Margaret consideró la pregunta con la seriedad que merecía, no perturbada, pensativa, tal vez. Hay un alivio en saber que encontró a alguien, y una melancolía pequeña por el camino no tomado. Frederick depositó la carta sobre la mesa y se sentó en la silla frente a ella. La lluvia continuaba cayendo afuera, golpeando las ventanas con dedos insistentes. «Necesito saber», dijo, y había una urgencia en su voz que ella no reconocía. «¿Te arrepientes de haber elegido esto en vez de a él?» Margaret lo miró por un largo momento. A este hombre marcado que había sido su extraño, después su compañero reacio, después algo que ella aún no conseguía nombrar. La luz gris del día nublado no favorecía a nadie, pero de alguna forma hacía que los ojos de él parecieran más profundos, más vulnerables. El arrepentimiento exigiría que deseara algo diferente, dijo finalmente. «No lo deseo. ¿Qué deseas, entonces?» La pregunta flotó en el aire entre ellos, cargada de significados que ninguno de los dos osaba explicitar. «Que usted deje de llamarme señora y comience a usar mi nombre». Frederick se levantó, atravesó el espacio entre ellos con pasos medidos, cada uno pareciendo durar una eternidad. Se detuvo frente a la silla de ella, tan cerca que Margaret podía sentir el calor de su cuerpo, el aroma de sándalo que siempre lo acompañaba. Entonces hizo algo que nunca había hecho antes. Se arrodilló, quedando a la altura de los ojos de ella, alzó las manos quemadas, marcadas, que siempre escondía, y sostuvo el rostro de Margaret entre ellas. Sus pulgares rozaron los pómulos de ella con una delicadeza que parecía imposible para dedos tan dañados. Margaret. Su nombre sonó diferente cuando fue pronunciado por él, más rico, más profundo. «No sé amar sin destruir. Todo lo que ya amé, lo perdí. Todo lo que ya quise, lo transformé en cenizas». Su voz falló por un momento antes de recuperarse. «Pero quiero aprender. Quiero intentarlo, contigo». Margaret no se apartó, no desvió la mirada. «No estoy hecha de porcelana», dijo ella, su voz baja pero firme. «No soy Rosalind. No me voy a romper. Lo sé, y no necesito que me protejas de ti. Puedo protegerme sola. Eso también lo sé». «Entonces bésame», dijo ella, «y deja de hablar». Él obedeció. El beso no fue perfecto. Ambos estaban fuera de práctica, ambos nerviosos de formas que jamás admitirían. Pero había algo en él que trascendía la técnica. Una verdad, una promesa, un comienzo. Cuando finalmente se separaron, la lluvia había cesado, y un rayo de sol atravesaba las nubes, lanzando arcoíris pálidos sobre las gotas que escurrían por la ventana. «Margaret», repitió Frederick, como si estuviera memorizando el peso del nombre en su lengua. «Margaret». Ella sonrió, una sonrisa pequeña, íntima, reservada solo para él. Frederick. Era la primera vez que ella usaba su nombre también. Afuera, los trabajadores retomaban sus actividades en las obras de la nueva ala, y la vida en Ravensfield continuaba su curso. Pero dentro de aquella sala de estar, con la lluvia aún goteando de los aleros y dos corazones latiendo en un ritmo que comenzaba a sincronizarse, algo había cambiado de forma irrevocable. El conde desfigurado y la partera silenciosa habían encontrado finalmente un lenguaje común. Marzo de 1849. Primavera de 1850. Consumaron el matrimonio aquella noche de marzo, no por deber, como habían acordado inicialmente, sino por elección. No hubo grandes declaraciones antes. No hubo romanticismo exagerado ni promesas floridas. Solo Frederick apareciendo en la puerta de la habitación de Margaret después de la cena, y ella dejándolo entrar, y un silencio cargado que se transformó en algo más. Después, acostados en la oscuridad, con solo la luz tenue del fuego iluminando sus rostros, Frederick dijo las palabras que había temido por tanto tiempo. «Te amo, y tengo miedo de que eso te mate». Margaret se volvió para encararlo, su rostro sereno como siempre, pero con una suavidad en los ojos que reservaba solo para los momentos más íntimos. «Ya he visto la muerte de cerca muchas veces», respondió, su mano encontrando la de él bajo las sábanas. «Ella no se parece a ti. Un año pasó. La enfermería Rosalind fue inaugurada en la primavera de 1850, en una ceremonia simple que atrajo a personas de todo el condado. El edificio era elegante sin ser ostentoso, paredes de piedra clara, ventanas amplias que dejaban entrar la luz,
un jardín de hierbas medicinales diseñado por Margaret, que ya florecía en tonos de verde y púrpura. Lady Constance se había mudado a una propiedad más pequeña en Sussex, poco después de que el matrimonio verdadero de Frederick y Margaret se volviera evidente para todos. Todavía escribía cartas formales que Margaret respondía con educación y que Frederick firmaba sin leer. Su ausencia había aliviado la atmósfera de Ravensfield de formas que nadie comentaba en voz alta, pero todos sentían. Mr. Crowley permaneció como mayordomo, su lealtad inquebrantable, ahora dividida entre el conde al que había servido desde la infancia y la condesa que respetaba más cada día que pasaba. Cuando Edward nació, en diciembre de 1849, un niño saludable con los ojos verdes de la madre y la terquedad del padre, fue Crowley quien lloró primero. Frederick insistió en estar presente en el parto, negándose a salir incluso cuando Margaret gritó que lo mataría si no dejaba de caminar de un lado a otro. Sostuvo la mano de ella durante todo el proceso, sus palmas marcadas apretando las de ella sin vacilación. «Fuiste valiente», dijo él después, haciendo eco de las palabras que ella había dicho para Annie casi 2 años antes. Margaret, exhausta pero sonriendo, respondió: «Tú también, no te desmayaste». «Casi me desmayo». Casi no cuenta. Edward era un bebé inquieto que solo se calmaba en los brazos de la madre o al oír la voz del padre, la misma voz que, poco a poco, había comenzado a cantar bajito melodías que Frederick pensaba haber olvidado. No volvió a tocar piano. Sus manos nunca recuperaron la agilidad de antes, pero descubrió que su voz al menos permanecía intacta. La cicatriz continuaba en su rostro, por supuesto. Las cicatrices no desaparecen. No importa cuánto tiempo pase o cuánto amor se reciba, pero ahora, cuando la gente preguntaba sobre ella, Frederick tenía una nueva respuesta. Es del día en que perdí una familia, y del día en que decidí que merecía encontrar otra. En una tarde de primavera, un año después de la inauguración de la enfermería, Margaret se sentó en el jardín de hierbas que había cultivado. Edward, dormido en su regazo, observando a Frederick conversar con uno de los jardineros sobre los rosales que finalmente habían sido podados adecuadamente. Gris, viejo ahora pero aún devoto, dormía a sus pies, su ronroneo suave mezclándose con el canto de los pájaros. Ravensfield ya no era una casa embrujada, era simplemente una casa, llena de vida, de trabajo, de propósito. Las mujeres de la enfermería entraban y salían, trayendo a sus hijos, sus miedos, sus esperanzas. Los criados sonreían con más frecuencia, los jardines florecían, y Margaret, que había llegado como una extraña contratada para limpiar la reputación de un hombre marcado, descubrió que había encontrado algo que nunca buscó: un hogar, una familia, un amor construido no sobre grandes declaraciones, sino sobre pequeños gestos, una mano ofrecida en la oscuridad, un nombre pronunciado con cariño, un silencio compartido que decía más que cualquier palabra. Frederick se acercó, sus botas haciendo susurrar el pasto. Se sentó a su lado en el banco de piedra, su hombro apoyándose en el de ella, un toque casual que, hacía un año, habría sido impensable. «¿En qué estás pensando?», preguntó. Margaret no respondió inmediatamente. Su mirada recorrió los jardines, la mansión restaurada, el hijo dormido en su regazo, el hombre a su lado. «Estoy pensando», dijo finalmente, «que algunas heridas no cicatrizan solas, pero tampoco necesitan hacerlo. A veces, todo lo que necesitamos es a alguien dispuesto a quedarse mientras sangramos». Frederick tomó la mano de ella, la misma mano que había traído a cientos de niños al mundo, que había preparado miles de remedios, que lo había tocado por primera vez cuando él menos lo esperaba. «Te quedaste», dijo. «Tú también». Y así se quedaron, 2 sobrevivientes que habían encontrado el uno en el otro no la cura perfecta, sino algo mejor, el coraje de continuar heridos, juntos, mientras la vida seguía su curso alrededor de ellos. La brisa de primavera agitó las hierbas en el jardín, liberando aromas de lavanda y romero. En algún lugar de la enfermería, un bebé lloró su primer llanto, y en el cielo sobre Ravensfield, las nubes se movían lentamente, como páginas de una historia que aún estaba siendo escrita, porque algunas historias no tienen fin, solo nuevos comienzos, disfrazados de capítulos que se cierran.